Saludos gente de YouTube, bienvenidos una vez más a su canal Ofimática para Todos. Les habla su tutor y compañero de estudio, Cristian Londoño. En esta oportunidad entonces continuamos con el curso de VSTO, programando el Excel desde .NET con lenguaje Visual Basic. Estábamos realizando un CRUD de insertar, modificar, eliminar y consultar registros en la base de datos de Access. Esta serie del CRUD, entonces vamos en el capítulo número 2 y en el capítulo número 1 lo que estábamos haciendo era creando la clase que nos ayudaba a hacer la gestión de todas las operaciones en la base de datos. Para este video entonces vamos a hacer la creación del formulario y vamos a trabajar con lo que son con las excepciones para controlar todo el tema de los errores en el código que se puedan generar pues obviamente con la base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos hacia Visual Studio. Aquí tengo abierto el proyecto que venimos trabajando. Para hacer un poquito de recorderis, entonces aquí lo que creamos fue una clase llamada gestión de BD, en la cual teníamos el nombre de la base de datos como parámetro o como atributo de la clase. Teníamos el método constructor, que habíamos dicho que al utilizar la palabra new para instanciar dicha clase que estamos creando, pues necesitábamos utilizar la palabra reservada new. Y entonces ese era el método que se ejecutaba inicialmente. También creamos el método conectar hacia la base de datos, que simplemente lo que hacía era abrir la conexión y mostrarnos el estado de la conexión en pantalla. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a cambiar este método. Vamos a cambiarlo por una función. La idea es que, dado el caso de que al abrir la conexión haya un error, porque ustedes saben que pueden haber diferentes errores ahí, puede pasar que la base de datos no exista porque la hayan movido, puede pasar que la base de datos esté dañada, o puede ser que la base de datos le hayan cambiado el nombre. Entonces, debido a esto pueden surgir diferentes excepciones o su sinónimo, errores. Para hacer esto, entonces vamos a convertir este método, como les dije, en una función. Y vamos a hacer entonces lo siguiente y vamos a ver de qué se trata este tema de las excepciones para que ustedes vayan aprendiendo. Vamos a utilizar public y vamos a utilizar function. Vamos a crear una función que se llame igual conectar BD. Abrimos, cerramos paréntesis. Como ustedes saben, una función devuelve un valor. Entonces vamos a colocar la palabra reservada as y vamos a devolver una excepción. Cuando hablamos de excepción, fíjense acá, esto es una clase que nos ayuda a manipular todos los tipos de excepciones del código como tal. Excepciones de tipo string, excepciones de tipo de base de datos, de tipo LDB, de todos los objetos tienen sus excepciones. Entonces, por ende, este es el objeto principal de esa jerarquía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta función devolvemos una excepción. Damos enter y aquí ya tenemos entonces que nos cierra la función. Fíjense que aquí nos está saliendo un error, lo que significa que hay algo ambiguo o duplicado. Vamos a dejarlo así porque vamos a copiar esto acá y enseguida lo borramos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar un bloque tree. Ya les voy a explicar para qué es. Colocamos la palabra tree y damos enter. Fíjense que él automáticamente nos arma la estructura de un bloque tree catch. ¿Para qué sirve este bloque? Todo lo que esté en el tree es el código que posiblemente pueda tener un error. Y todo lo que esté en el catch va a ser, si este código que está en el tree tiene una excepción o tiene un error, él va a ser lo que hay en el catch. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que el catch también acá, esto también hay que decirlo, tiene una variable que se llama EX y es de tipo excepción. Con esta variable nosotros la vamos a utilizar acá para obtener información de ese error que se generó en la parte del tree. Entonces,
Lo primero es que aquí vamos a colocar todo el tema de lo de conectar a la base de datos. O sea, copiémonos esto. Vamos a copiar esto acá y vamos a retornar con la palabra return. Fíjense que aquí en una función acá se retorna su valor de lo que devuelve la función, se retorna con la palabra return. Vamos a retornar ¿qué? Nothing o nada. Porque ahí no, si logró conectar y se ejecutó nomás esto, entonces no hubo excepción, entonces no necesitamos retornar nada. Ahora, si esto tiene un error, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retornar la excepción. Básicamente, ¿qué sucede acá? Si el código llegara a caer en error, él se viene para este lado. En esta variable se almacena toda la información del error. Y eso es lo que vamos a nosotros a retornar en la función principal. Básicamente, así funciona un bloque tree catch. Ya con esto tenemos nosotros entonces controlado esa excepción. Vamos entonces a proceder a la creación del formulario CRUD y ya más adelante, pues a medida que vamos necesitando, vamos haciendo el resto de los métodos. En el resto de los métodos, como les digo, vamos a utilizar tree catch para todo, para controlar cualquier tipo de excepción que pueda ocurrir. Vamos a guardar, vamos a borrar ahora este método que está acá y ahí ya lo reemplazamos. Vamos a guardar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle clic derecho al proyecto y vamos a agregar un Windows Form. Vamos a colocarle aquí FRM CRUD. Vamos a agregarlo y aquí tenemos nuestro formulario. Vamos a cambiar unas propiedades. El título vamos a colocarle CRUD. Vamos a colocarlo blanco, que no me gusta gris. Y vamos a empezar a agregar los botones y los controles. El primer control que vamos a agregar, y lo hemos visto, es un Data Grid View. Vamos a agregar aquí el Data Grid View. Ahí está. Vamos a agregar también 3 botoncitos. Uno que sea para consultar, uno que sea para agregar y otro que sea para modificar o para eliminar. Vamos a ver. Entonces coloquemos primero que todo el botón agregar. Vamos a duplicar ese botón. Vamos a colocarle modificar. Creo que aquí me equivoqué en algo que les dije. Es agregar, modificar y eliminar. ¿Por qué? Porque el consultar, básicamente, pues la información siempre va a estar actualizada en el Data Grid View. Entonces, agregar, modificar y este último, eliminar. Vamos a crear entonces también los campos. Vamos a colocar aquí, venga, verifiquemos, vámonos para la carpeta del proyecto. Y vamos, recuerden que la base de datos está aquí en bin y en debug. Y aquí está la base de datos del CRUD. De hecho, por aquí tengo otra base de datos que voy a eliminar. Vamos a abrir para verificar los campos que tenemos ahí. Entonces recuerden que la tabla de llamada clientes y tenemos esta información. Entonces vamos a crear estos 4 campos allá. Entonces el primero es el campo need. Vamos a colocar aquí need. Vamos a duplicar la etiqueta y vamos a colocar nombre. Vamos a duplicar la etiqueta, teléfono, email. Entonces colocamos teléfono en esta y duplicamos nuevamente y colocamos email. ¿Cierto? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregar entonces los text box. Por acá están, agreguemos entonces uno, agreguemos otro más acá. Aquí lo estoy copiando y pegando para que quede mucho más fácil. Bajemos un poquito la etiqueta.
bajemos un poquito este y aquí vamos a hacer lo siguiente. Listo, ahí entonces ya tenemos entonces lo que son todas las etiquetas. Vamos a agregar esos campos acá. En el Data Grid View podemos agregarlos desde esta flechita. Vamos a decirle agregar columnas y vamos a empezar. Entonces, need, vamos a colocar el tipo de datos, pues el need es un texto. Es un tipo text box y vamos a colocar el encabezado. Need. Vamos a agregar otra columna. Nombre, ese es el nombre, ese es el tipo de casilla que va a tener o columna que va a tener el Data Grid View. Y aquí es el cómo va a quedar el encabezado. Tenemos nombre, tenemos también teléfono, y tenemos email. Ahí está, cerramos y cerramos. Este va a ser el formulario del CRUD. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que cuando el formulario se abra, nos conecte a la base de datos y nos controle la excepción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle doble clic al formulario y si ustedes se fijan, por defecto él nos devuelve o nos crea el evento load de ese formulario. ¿Sabe? Cuando se cargue el formulario, se va a ejecutar este código. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar una variable que se va a llamar excepción, sin tilde, y va a ser de tipo excepción. ¿Qué vamos a hacer en esta variable? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que esto va a ser igual, pero antes de esto recuerden que tenemos que instanciar la clase de la conexión. O sea, la clase de la gestión de base de datos necesitamos instanciarla también. Entonces vamos a colocar aquí conexión, as new. La clase se llama gestión BD y recibe como parámetro el nombre de la base de datos. ¿Cómo se llama la base de datos? Se llama BDCRUD, si no estoy mal. Igual ya verificamos, punto, BDCRUD. Creo que con esto es suficiente. Vamos a verificar si efectivamente sí hay que pasar este parámetro. Sí, claro, efectivamente, aquí lo que pasamos es el nombre de la base de datos, ya tiene el CDB, entonces no tenemos ahí ningún inconveniente. Volvemos acá. Vamos entonces acá a hacer lo siguiente. Vamos a decir que la variable excepción va a ser igual a cn. Observen que aquí tenemos la función, vea, aquí nos está mostrando la función y que devuelve una excepción. Entonces por eso nosotros estamos utilizando esta variable que es de tipo exception, porque la función como tal nos devuelve una excepción. Vamos a colocar punto, conectar la base de datos y listo. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar si esa variable excepción está vacía. Recuerden que la función si logra conectar, devuelve vacío. Entonces, si la función está vacía, vamos a colocar en pantalla con MSGbox conexión exitosa, por ejemplo. De lo contrario es que devuelva efectivamente una excepción o que no sea nothing. Vamos a utilizar else y vamos a colocar no se pudo realizar la conexión. Aquí dejamos que entonces nos muestre el mensaje en pantalla de que se pudo conectar. Y aquí entonces no se pudo realizar la conexión a la base de datos y que automáticamente no abra el formulario, no lo deje abrir. ¿Cómo hacemos para que no lo deje abrir? Simplemente podemos colocar la palabra mi, hace referencia al objeto actual y obviamente el objeto actual es el formulario y vamos a decirle mi.close, o sea que cierra el formulario en ese momento. Guardamos y yo creo que con esto ya tenemos todo controlado.
Vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle iniciar, vamos a cerrar la base de datos, vamos a darle iniciar. Bueno, aquí que nos falta algo acá, muy importante, nos falta hacer el botón que abra el formulario, no hemos todavía realizado esa parte. Vámonos para la hoja 1 y reciclemos este botón. Este botón estábamos probando la conexión, vamos a colocarle más bien a este botón, vamos a colocarle, sí, podemos dejarlo así, coloquemos el lanzar CRUD, perfecto. Entramos al el evento, quitamos esto, que ya no necesitamos esto para nada, y vamos entonces a instanciar el formulario. Entonces, dim fr de formulario as new frmcrud fr.showDialog para que se abra en modo modal. Ahí está. Ahora sí podemos probar. Vamos a ver qué sucede. Ahí ya se nos abrió el proyecto. Vamos a lanzar, vamos a darle clic. Fíjense que me está diciendo que la conexión es exitosa y se abre efectivamente nuestro formulario CRUD. Ahí vamos trabajando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar un error a ver qué sucede. Vamos a hacer lo siguiente. Cerremos acá. Vamos a cambiarle el nombre a la base de datos. Ahí nos debería dar un error porque no va a encontrar esa base de datos. Entonces vamos a darle guardar, vamos a iniciar nuevamente. Vamos a darle clic y fíjese lo que está ocurriendo acá. No se pudo realizar la conexión. Aceptamos y no se abre el formulario. Entonces voy a dejar este video hasta acá. Pues aquí lo que estamos viendo entonces, como ya vieron, es cómo controlar esos errores que puedan ocurrir con la base de datos, que pueden ser muchos, hay mucha infinidad de errores que pueden ocurrir en una base de datos al insertar, conectar, modificar, eliminar registros, pueden haber demasiados. Entonces siempre es bueno tener este control. En el próximo video entonces estaremos ya entonces empezando a hacer las operaciones, que es insertar, modificar y a utilizar lo que es el Data Grid View, ya de la forma que empiece a agregar acá y que nos muestre la información en tiempo real. Nos vemos en el siguiente tutorial.